Continuamos con La Noche. Hasta ahora integramos en Bogotá, Colombia, a Sara Morales, presidenta y vocera de la corporación Rosa Blanca. Ella fue secuestrada y reclutada por las FARC a los 11 años. Permaneció 11 años en las filas de esa organización hasta que pudo escapar. Bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Sara, quiero comenzar hablando con usted precisamente sobre este informe. Usted fue integrante de las FARC, sufrió los vejámenes de este grupo criminal, hoy convertido en partido político, y nuevamente el tema del reclutamiento forzado vuelve a estar en la agenda informativa y en la preocupación de muchos colombianos. ¿Qué opinión tiene usted sobre estas cifras y sobre los resultados que ha arrojado este informe que estamos analizando el día de hoy? Pues me parece algo muy importante porque resalta aún más lo que nosotros como corporación venimos denunciando, y es el tema de reclutamiento forzado por parte de la organización de las FARC. Para nadie es un secreto que la guerrilla venía haciendo este tipo de reclutamientos forzosos o secuestros, porque se le pueden decir secuestros, dado de que éramos niños y fuimos llevados a la fuerza a pertenecer a sus filas. Yo creo que es algo o es un momento muy crucial para el país, para que nos demos cuenta realmente quiénes eran esta organización, y me parece importante el trabajo que viene haciendo el Centro de Memoria Histórica en el tema de cifras. Y lo que decía esta chica hace poco que estaba escuchando la entrevista, y es de que el modo de reclutamiento en los diferentes sitios del país no es la misma manera de reclutar en Bogotá que reclutar en una vereda de cualquier departamento. Las zonas campesinas son muy vulnerables a este tipo de reclutamientos porque no hay presencia de la fuerza pública, no hay presencia, digámoslo así, entre comillas, de Estado. Entonces, el único organismo que se encuentra ahí es a la guerrilla, y ellos ejercen ese control, y ese control tiene que ver con ese reclutamiento. Y que lo que dicen de 1997 al 2005, que se vio como el mayor número de ingreso en las filas de FARC. Claro, hubo un tiempo donde el señor Timochenko extendió su orden de reclutamiento forzado a todas las que hoy, o a todos los que hoy estamos denunciando, Sara, este tema de reclutamiento forzoso a menores en las filas de FARC. Me gustaría que habláramos un poco de ese periodo de tiempo. Estamos hablando de 1997 al año 2005, según lo dice este informe del Centro de Memoria Histórica. ¿Por qué en ese periodo de tiempo arreciaron los reclutamientos forzados de menores de edad al interior de las FARC? Yo creo que era una manera de tener fuerza porque la guerrillerada, en ese momento, digamos, los guerrilleros que estaban ahí ya eran guerrilleros que estaban con avanzadas edades, y ellos necesitaban gente nueva, gente con una energía, digámoslo, a su máximo nivel, para poder hacer todas las actividades que dentro de FARC se realizan. Entonces, y ahí es donde, digamos que ellos internamente empiezan a tener una tendencia, y es de que los niños en la guerra es la mejor opción que tienen. ¿Por qué? Porque un niño en el conflicto armado no globaliza o no ve la magnitud de la guerra, de qué es realmente el daño que uno está haciendo. Tú te puedes imaginar, o yo te puedo contar, porque yo lo vi con mis propios ojos, yo lo vi, esto no es algo que me contaron, ¿sí? Niños que se iban a hacer acciones guerrilleras como si fueran para una fiesta, iban felices y sin saber que iban a quedar allá también muertos en combate. Entonces, cuando uno de menor no mira el daño que uno puede también recibir, uno hace las cosas sin tener ningún cuidado, y eso para ellos es importante. Además, el adoctrinamiento político y militar es aún más fácil. Un menor de edad capta aún más las órdenes que una persona adulta. Una persona adulta cuestiona, ¿sí? Pregunta. El menor no, uno está sometido a las órdenes que estas personas nos dan por aquel temor de que ellos tienen un arma en la mano y son los comandantes quienes nos dirigen. Sara, ellos usualmente se defienden asegurando que a ningún menor de edad lo llevan obligado,
porque es un contrasentido tener a un menor de edad con un arma obligado en un grupo guerrillero, palabras sexuales de las FARC en algún momento y palabras sexuales del ELN que aún sigue en armas, sigue siendo un grupo criminal. ¿Usted qué opina de este argumento teniendo en cuenta su caso? ¿A usted la reclutaron de manera forzosa? ¿La engañaron? ¿Cómo se dio su reclutamiento? Mira, mi reclutamiento, y quiero decirles esto a los señores de las FARC, o sea, es ser uno cínico al salir a decir que ustedes no reclutaban menores de edad. ¿Quiénes somos entonces nosotros los que estamos denunciándolos a ustedes por este tema? Nosotros hicimos parte de su organización guerrillera, y en mi caso, vuelvo y repito, en mi caso, en lo que yo viví, yo fui llevada a la fuerza a los 11 años, me raptan de una tienda en la esquina de mi casa, me montan en un camión, me dicen que no puedo hablar, que no puedo decir absolutamente nada, me llevan a una casa con otro montón de menores, 50, 60 menores más, y luego nos llevan a un campamento donde hay más de 360 menores de edad. Entonces, ¿esos menores quiénes eran? ¿Eran cuentos ficticios o es mentira también lo que nosotros como víctimas que hicimos parte de esa organización estamos haciéndole, como ustedes dicen, una campaña negativa o mintiendo? Yo quiero que las FARC también entiendan de que es el momento de decir la verdad. Estamos cansados de tanta mentira. ¿Cuántas niñas en la corporación tenemos? En el caso específico de la Corporación Rosa Blanca, prácticamente todas las niñas de la corporación fueron reclutadas siendo menores de edad. Tenemos el caso de Vanessa. Vanessa fue reclutada a los 9 años de edad, sacada de su escuelita en la zona veredal donde ella vivía. Entonces, ¿esto también es mentira? Es una realidad que no se sabe desde hoy, que hoy de pronto ha sido más visible por todo este tema de paz, por todo este tema que se ha venido dando en los medios de comunicación. O ahora porque el Centro de Memoria Histórica diga que hay ese tema o que desde tal tiempo a tal tiempo. No, mire, esto es algo que se ha denunciado y que hemos venido haciendo. Desde mucho antes de pertenecer a la Corporación Rosa Blanca, yo denuncié mi reclutamiento, ¿sí? Desde el año 2012 la unidad de víctima me reconoce como víctima de reclutamiento, que no pueden ejercer ni hacer nada porque ya yo salí siendo mayor de edad. Pero nosotros fuimos niñas secuestradas por las FARC. Y son muchos casos, Sara, de menores, como es tu caso, por ejemplo, fueron reclutados cuando tenían 10, 11 años y finalmente estuvieron 10, 12, 13 años en las FARC hasta los 25 y ya cuando salen de este grupo armado ilegal en su momento, ya eran mayores de edad. Luego estos casos pues usualmente no logran ser judicializados o por lo menos logran ser interpretados por la justicia. Sara Morales, presidenta y vocera de la Corporación Rosa Blanca, yo le agradezco el tiempo que usted le concedió a nuestros televidentes. Muchísimas gracias a ti y ojalá nos sigan abriendo y brindándonos estos espacios para mostrarle al país quiénes son realmente el partido político FARC en este momento. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vuelvo con Catherine López, relatora e investigadora principal del informe Una guerra sin edad del Centro de Memoria Histórica. Catherine, hay otro punto del informe y es el que tiene que ver con los otros actores armados. Ustedes hablan de los paramilitares, de las guerrillas, de los grupos criminales, pero también hablan de la fuerza pública. En el caso de las fuerzas militares, ¿qué encontraron en lo que tiene que ver con la mayoría de los casos que encontramos, que fueron 3, digamos, se hizo una tarea, digamos, de incluirlos cuantitativamente porque era parte, digamos, de la tarea que había establecido el Centro Nacional de Memoria Histórica. Si bien estos casos no nos permiten, digamos, hacer un análisis comparativo geográfica y temporalmente, se incluyeron como parte, digamos, del rastreo que hace el informe y que hace el equipo de investigación. La principal reconstrucción que se hizo fue a partir de las memorias, digamos, de las personas que hicieron parte del informe y nos plantearon, digamos, diversas situaciones, sobre todo asociadas a utilización. Sin embargo, la de reclutamiento está reportada específicamente por exmiembros de grupos paramilitares que reportan haber, digamos, prestado servicio más o menos a los 15, 16 años. El resto, digamos, son situaciones asociadas principalmente a la utilización. Una de ellas tiene que ver con la utilización llevada a cabo con las niñas, donde se ubican, digamos, las niñas cercanas a las bases del ejército y digamos, se presenta un acercamiento donde se solicita información de lo que pasa en la región, quién ingresa, quién sale.
La segunda tiene que ver específicamente con la presencia de miembros de la fuerza pública en las instituciones educativas de los niños para socializar, digamos, la importancia del servicio militar, y en esa medida pues se encuentran adolescentes menores de 18 años y jóvenes mayores de 18 años, a pesar de la prohibición pues que tiene todo grupo armado por ingresar a un establecimiento protegido por el DIH. Y la tercera, última forma, digamos, de utilización que establecimos tiene que ver específicamente con la presencia de algunos adolescentes en algunas bases del ejército específicamente, debido a redadas y batidas, que así son nombradas, digamos, por los actores que hicieron parte del informe. Luego de comprobar si su mayoría de edad existía o no, tenía que ir algún familiar a llevar algún documento que lograra, digamos, comprobar su mayoría o si era menor de 18 años. Bueno, entonces estas fueron como las principales condiciones asociadas a la utilización que se lograron reconstruir a partir del ejercicio de memoria que se trabajó con las personas a nivel de campo, de trabajo de campo. Pero es impactante también, Catherine, lo que está pasando en este momento, porque según el informe, el reclutamiento de menores continúa. Me gustaría que nos hablara un poco de ese capítulo del informe. ¿Cuántos menores están reclutados en este momento y cuáles son los grupos que continúan llevándose a los menores de edad en contra de su voluntad? Sí, digamos, establecer el número de niños, niñas y adolescentes que pueden estar en los grupos armados es algo imposible. El informe se distanció de esta posible, digamos, cuantificación, toda vez que no tiene una manera objetiva de establecerla. Entonces nosotros nos distanciamos de establecer cuántos niños probablemente pueden estar actualmente en los grupos armados. Sin embargo, sí, el informe llama la atención frente a la persistencia del reclutamiento, y esto se ha reconstruido a partir de diferentes fuentes del Estado que permiten establecerlo de esta manera, e incluso de las memorias de las personas que participaron en el informe. Entonces encontramos una persistencia en el reclutamiento llevado a cabo por grupos armados post-desmovilización con tendencia al incremento, y una persistencia del reclutamiento en ciertas regiones llevado a cabo específicamente por el ELN. Catherine, llevamos años haciendo esa denuncia a nivel internacional, una denuncia que nos duele, que es todo lo que han sufrido estos menores de edad que en contra de su voluntad han sido llevados a la guerra por estos grupos armados. ¿Por qué, si es algo que nos duele como sociedad, por qué cree que persiste este flagelo? Sí, digamos, si bien el país está en un ejercicio de caminar hacia la paz, de construir escenarios de reconciliación, aún hay algunas situaciones que se deben, digamos, desarrollar con algunos grupos que siguen en el marco del conflicto armado. Mientras persista el conflicto armado, mientras persistan algunas condiciones estructurales asociadas a cómo crecen los niños en los territorios, pues hay un riesgo de reclutamiento y de utilización por parte de los niños. Y es lo que el informe, digamos, establece, que el reclutamiento se da por la correlación de diferentes factores, la presencia de un grupo armado y las condiciones, digamos, de vulnerabilidad en las que crecen los niños. Entonces, en la medida en que hayan, digamos, en funcionamiento grupos armados que sigan en el marco del conflicto armado, pues hay una tendencia, digamos, a la presencia del reclutamiento y utilización de niños. Catherine, para finalizar, ¿usted cree que este documento puede llegar a catalogarse o quizás se puede llegar a utilizar como una prueba para contextualizar o comprobar ante la justicia la forma como se configuró en Colombia un crimen de lesa humanidad como lo es el reclutamiento forzado de menores? El documento es un documento de reconstrucción de memoria histórica, y en esa medida se estableció, digamos, como una contribución al esclarecimiento de las tendencias y de las particularidades y dinámicas del reclutamiento. Digamos, es un insumo para diferentes instancias, incluso para temas de prevención de reclutamiento, para mejora de los programas de reincorporación, de restablecimiento de derechos, y si en alguna medida es reconocido por mecanismos de Comisión de la Verdad y Jurisdicción Especial para la Paz, pues digamos está abierto, es parte de su razón de ser, contribuir, digamos, como a todo el esclarecimiento de las situaciones asociadas a la vulneración de derechos de los niños en el marco del reclutamiento y la utilización. Pues Catherine López, relatora e investigadora principal del informe Una guerra sin edad del Centro de Memoria Histórica de Colombia, yo le agradezco la claridad con la cual usted le ha explicado a nuestros televidentes cada uno de los capítulos de este documento que es noticia y muy seguramente va a ser un documento de consulta para todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, buenas noches.
Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que ustedes nos comienzan a entregar hasta ahora a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, utilizando numeral La Noche Reclutamiento y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que Colombia está lejos de erradicar el reclutamiento forzado de menores de edad? Leamos algunas de las opiniones. Hasta ahora Daniel nos dice lo siguiente. Daniel Melo opina: muy lejos, las políticas del Ejecutivo no están enfocadas en los derechos de los niños y aún falta ver cuántos menores tiene el ELN, las disidencias de las FARC y las bandas criminales. Adriana dice lo siguiente: sí, mientras no se cobijen los derechos de los menores y se brinden garantías, seguirá pasando. Nati dice lo siguiente: las leyes y las políticas de gobierno no cobijan al más débil. Ahora van a garantizar la seguridad de los niños. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.